tardes, estimados docentes. En esta tarde vamos a estar brindándoles la capacitación sobre el estudio de casos, estilos de aprendizaje y enseñanza. Nosotras somos un grupo de estudiantes de licenciatura en educación infantil. Mi nombre es Angie Paola Padilla Ariza y mis compañeras Denis Tres Palacios y Angélica Camargo. A continuación, mi compañera les estará hablando sobre modelos de los cuadrantes cerebrales de Hermann. A continuación, compañera, puedes hablar. Estos modelos cuadrantes fueron elaborados para inspirar en el conocimiento cerebral. Esto nos permite conocer nuestra naturaleza propia. Se puede decir que es un instrumento de desarrollo personal y profesional. Existen numerosas clasificaciones sobre los tipos de personas según sus comportamientos ante determinadas tareas, ya sea para clasificar a los alumnos para adaptar mejor su educación o su mejor predisposición a determinadas actividades, o bien intentar clasificar a las personas según sus comportamientos. Cada persona es diferente, por lo que resulta interesante intentar anticiparse a cómo van a procesar determinada información. Asimismo, tenemos los 4 cuadrantes. Los 4 cuadrantes representan 4 formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y, en suma, de convivir con el mundo. Cortical izquierdo, el experto, se dice que tienen necesidad de hechos, dan prioridad al contenido. Asimismo, está el límbico izquierdo, el organizador. Este se entiende a la forma y a la organización. Tenemos asimismo el límbico derecho, el comunicador. Se atiene a la comunicación y a la relación, funcionan con el sentimiento e instinto y aprecian las pequeñas astucias de la pedagogía. Y finalmente tenemos el cortical derecho, el estratega. Este necesita apertura y visión de futuro a largo plazo. Bueno, continuamos con el modelo de Felder y Silverman. Este se implementó a los estilos de aprendizaje por 2 motivos. El primero es cautivar los diferentes estilos de aprendizaje y el segundo plantea los procedimientos e instrucción de aprendizajes que satisfagan las necesidades del mismo en los estudiantes. ¿Cuáles son esos modelos? Los sensitivos e intuitivos es el tipo de información que se imparte. Es preciso, práctico e innovador y orientan a las teorías. Seguimos con los sensoriales y globales, que es cuando el individuo procesa e interioriza la información constantemente y en orden. Están los visuales y los verbales, que permiten interiorizar la información de forma visual por medio de diagramas gráficos y prefieren lo que no leen. Están los activos y reflexivos, que se aprenden ensayando, meditando y trabajando en grupo. Y por último tenemos los inductivos y deductivos, que se interiorizan el conocimiento a través de las observaciones hechas y establecen principios de aplicación. Seguidamente tenemos el modelo de Cole, que es uno de los modelos más usados en el diagnóstico de los estilos de aprendizaje, porque este analiza primordialmente el aprendizaje basado en la experiencia. Cole plantea que la supervivencia de los seres humanos depende de nuestra habilidad para adaptarnos a las condiciones cambiantes del mundo. Por lo tanto, propone que cada individuo enfoque el aprendizaje de una forma particular, la cual es producto de su herencia, sus expectativas previas y las exigencias del ambiente en el que se desenvuelve. Y están clasificados de la siguiente manera: activo, reflexivo, teórico y pragmático. En lo activo se refiere a aquellas personas que son de mente abierta, que buscan ir más allá de lo aprendido. Si su atención va
más dirigida a tareas a corto plazo, las cuales pueden generar un resultado que pueda apreciarse rápido. Les gusta dirigir o bien sea realizar presentaciones y se basan en la pregunta ¿cómo? Lo reflexivo se refiere a aquellas personas que prefieren mirar lo aprendido desde distintas perspectivas, reúnen y analizan para así llegar a una posible solución. Particularmente suelen escuchar a los demás y no dar su opinión hasta no estar familiarizado con el tema. Se basan en la pregunta ¿por qué? Y en lo teórico se caracterizan por ser personas perfeccionistas, son profundos a la hora de establecer teorías, principios y modelos. Son muy coherentes, les gusta analizar y sintetizar y se basan en la pregunta ¿qué? Por último tenemos lo pragmático, que se caracterizan por llevar lo aprendido a la práctica. No son amantes de la teoría, eso suele impacientarlos. Buscan la mejora continua de las cosas y les gusta la resolución de problemas. Se basan en la pregunta ¿qué pasaría si? A continuación estará mi compañera Denis hablando sobre el modelo de los hemisferios cerebrales. Bueno, los modelos hemisferios cerebrales es una herramienta para conocer a los alumnos. De acuerdo a cada hemisferio cerebral, permite contemplar un determinado comportamiento del alumno en el aula, lo que logra diferenciar más puntualmente el estilo de aprendizaje. A continuación, les voy a presentar los 8 momentos de aprendizaje según este modelo cerebral. El hemisferio derecho se trata de conectar a través de un diálogo grupal por medio de una actividad lúdica informal. El segundo hemisferio izquierdo dice que se examinan los conocimientos expuestos por los estudiantes en el momento anterior con el nuevo tema. El hemisferio derecho, el estudiante lo ha reflexionado, se programa una actividad formal, audiovisual, mapas mentales y conceptuales. El hemisferio izquierdo analiza conceptos, hechos, generalizaciones y teorías por medio de lecturas de textos oradores. El hemisferio izquierdo aplica lo aprendido a través de problemas y situaciones de vida, determinando estrategias para lograr objetivos. El hemisferio derecho crea situaciones que permite a través de la experiencia reflexionar sobre la práctica. El hemisferio izquierdo es aquí donde se perfecciona lo aprendido, se analiza la utilidad de experimentar, se analiza la utilidad, se experimenta y se aplica. Y finalmente el hemisferio derecho, de aquí donde el ciclo de aprendizaje se cierra, se visualiza y se comunica el seguimiento del aprendido. Bueno, este modelo será presentado por la compañera Angélica. Compañera Angélica. Angélica Que está por prenda el aquí. micrófono. El modelo de las inteligencias múltiples por Gardner. Howard Gardner, el neuropsicólogo nacido en Estados Unidos en 1943, presentó la teoría de la inteligencia múltiple en 1983, partiendo de la base que la inteligencia es un constructor multifactorial. Este decía que no todo el mundo tiene los mismos intereses y capacidades y de que nadie puede aprender todo lo que hay por aprender. Howard Gardner planteó que las inteligencias predominantes son 8 y que cada una de ellas se caracterizan por habilidades y capacidades específicas que son la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal, la inteligencia interpersonal y la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia cinestética y la inteligencia verbal.
En la inteligencia espacial es la capacidad de percibir de forma exacta el mundo y su visoespacial, y esta ejecuta transformaciones sobre las expectativas que ellos tienen. En ellos podemos encontrar los arquitectos, los decoradores de interiores y pintores. En la inteligencia musical es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las diferentes formas musicales. Por ejemplo, los compositores, intérpretes y bailarines. En la inteligencia naturista es la capacidad de reconocer, clasificar y utilizar elementos del entorno rural o urbano. En esta podemos encontrar biólogos, ecologistas o botánicos. En la inteligencia interpersonal es la capacidad de percibir, distinguir estados de ánimo, intenciones o intereses, habilidades o sentimientos ajenos. Esto tiene una facilidad de adaptarse o interactuar con las demás personas muy fácil. En la inteligencia intrapersonal es la capacidad de construir una percepción precisa de nosotros mismos. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad de utilizar los números con eficiencia y razonar adecuadamente. Inteligencia sinestética. Inteligencia sinestésica es la capacidad de expresar ideas, sentimientos o pensamientos mediante el cuerpo. Por ejemplo, los artesanos, los bailarines y los cirujanos. Por último, la inteligencia lingüístico-verbal es la capacidad de utilizar las palabras, ya sea de manera oral o escrita. En esta podemos encontrar los poetas o escritores. Bueno, Esta puede ser aplicada en el aula de clase teniendo en cuenta los diferentes sistemas. Bueno, puede ser presentada en el aula de clase teniendo los diferentes sistemas de cada estudiante. En el aula de clase podemos trabajar en la inteligencia espacial, hacer figuras de plastilina, construir con piezas algunos objetos, realizar mapas conceptuales, hacer maquetas o esculturas. En la inteligencia musical podemos realizar el reconocimiento de sonidos, ya sean de animales, de transportes o de la naturaleza. También podemos escoger un tipo de instrumentos y hacer actividades con él. En la inteligencia naturista podemos hacer una excursión, recolectar hojas, recolectar piedras, raíces o cualquier otro tipo de la naturaleza y hacer un collage representando el entorno de la naturaleza. También podemos utilizar el microscopio, se pueden hacer experimentos o crear un huerto. En la inteligencia interpersonal podemos hacer un collage donde coloquen cada cosa que le guste o que no le gusta y así plantearlo en el salón de clase y ver qué estudiante que se está hablando. También se puede realizar una decoración, una redacción donde se vean las fortalezas y debilidades de cada compañero y estos exponerlos con los mismos compañeros. En la inteligencia intrapersonal se puede hacer un autorretrato de los mismos estudiantes y identificarlos con otros. O sea, que el estudiante haga un mismo autorretrato y los otros estudiantes digan quién es. También se puede hacer una descripción de ellos mismos. En el salón de clases se puede trabajar en lo lógico matemático, ya sea juegos de ajedrez o preparar una fiesta. Preparar una fiesta en el sentido de que se va a comprar, qué objetos se necesita y así sacar como una cuenta de lo que se necesite en esa fiesta. En la kinestésica podemos imitar animales o personajes, jugar cualquier deporte o hacer actividades de algún tema. Y por último, la lingüístico-verbal, explicar una película, explicar también un fin de semana o escribir un relato. Ya.
Bueno, Podemos concluir. sí, compañera. En la conclusión, excelente su aporte. ¿Tienes alguna conclusión aparte de esto? No, se Bueno, puede concluir que esta capacitación en los temas tratados son fundamentales para que los profesores de la institución sepan diferenciar y tener total claridad de los estilos de aprendizaje que tiene cada estudiante. así es. Espero que esta capacitación haya sido de mucho provecho para todos ustedes como docentes, ya que esto es uno de los temas que hay que tener muy claro. Y como lo dijo la compañera Angélica en la conclusión, es fundamental que los profesores de las instituciones sepan diferenciar y tener total claridad de los estilos de aprendizaje. Les agradecemos por su valiosa presencia. Muchas gracias. Muchas gracias.